Buen día, mi nombre es Emily Daria Vargas Alaniz, soy alumna de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estudio la carrera en licenciatura en Administración con acentuación en empresas. Este es mi cuarto video del servicio social con la materia de estrategias de promoción. En este cuarto video vamos a ver la persuasión mediante estímulos emocionales. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se logra persuadir con ellas? ¿Cuándo son efectivas y convenientes? En la primera sección del video contestaremos a estas preguntas y en las siguientes secciones describiremos los principales métodos para provocar emociones, así como los tipos de emociones que emplean fundamentalmente los publicistas. ¿Qué es la emoción? La emoción es probablemente una de las actividades mentales que menos se comprende. Podemos definir la emoción como un estado de excitación, por ejemplo, el enfado, la jactancia, el afecto y la tristeza suponen ciertos y grados de excitación. Esta excitación se manifiesta en distintos modos y niveles de actividad bioquímica en el cerebro y en el cuerpo. Por ejemplo, aceleración de pulso, sudación, risa, nervios, vigor, etc. Las emociones se suelen avivar o disipar mediante una secuencia de pensamientos provocados por estímulos, por ejemplo, como cuando una historia triste produce mucha tristeza, la asociación de estímulos como y relámpagos con una emoción determinada que es el miedo, ocurre mediante el condicionamiento. Clasificación de las emociones humanas basadas en dos dimensiones. La primera es la intensidad de las emociones, que sigue una graduación que va de positiva a negativa, y la segunda es la orientación de emociones según que vayan dirigidas hacia un ser o hacia un acontecimiento. La dimensión más sencilla e importante es la que distingue entre emociones negativas y positivas, como son la alegría y la tristeza, el amor y el odio, etc. Cada una de estas emociones está graduada desde muy positiva a muy negativa. Por ejemplo, los sentimientos de alguien hacia otra persona pueden ir de furia, a enfado, irritación, a afinidad, amor y pasión. La segunda dimensión de la tipología es la orientación de las emociones, qué o quién suscita la emoción y hacia dónde se dirige. La emoción puede estar orientada hacia un ser, una persona o una cosa, o hacia un hecho. Por ejemplo, cuando alguien se enfada con un perro o quiere a un amigo y el enfado y el amor se dirigen hacia seres. En cambio, cuando alguien se entristece por algún percance o espera una próxima cita, la tristeza y la esperanza están provocadas por acontecimientos. ¿Cómo persuaden las emociones? Despertar emociones también sirve para persuadir a los espectadores, pero de otra forma. El comunicante puede utilizar diversos estímulos para suscitar emociones, imágenes, sonidos, secuencias de hechos, canciones, etc. Estos estímulos son más llamativos, comprensibles y perdurables que los argumentos. La emoción lleva a que el receptor actúe de modo implícito, explícito o asociativo. Según el modo implícito, el anunciante suscita emociones mostrando las cualidades del anunciado. Así, la campaña para bancos de alimentos conmociona al espectador de forma implícita, sin describir las actividades y acciones que realiza la ONG. La historia está representada, la historia representada resulta tan cercana y conmovedora que los espectadores se meten en la trama y se hacen cargo de que el hambre sigue siendo un problema real en las ciudades desarrolladas. Al mismo tiempo, la historia hace que el espectador se familiarice e identifique con la causa de un modo más rápido y efectivo que a través de sesudas argumentaciones. La emoción cautiva la sensibilidad de los espectadores y puede incluso disminuir sus resistencias ante el mensaje. Por otro lado, en el modo explícito, el anunciante suscita emociones mediante estímulos que dan a conocer un punto de vista, al contrario que en el modo implícito. El anunciante hace una afirmación explícita y puede apoyarla con argumentos. Las emociones provocadas son de afinidad.
más que de empatía, como sucede en el modo implícito. Por ejemplo, un anuncio contrario al tabaco que muestra gráficamente cómo el cáncer destruye los pulmones y provoca la muerte del fumador. Este anuncio presenta un argumento explícito en contra de fumar, pero consigue su objetivo mediante estímulos que generan mucho temor o repulsa ante los efectos del tabaco. La intensa emoción de temor da fuerza al espectador para decidirse a dejar de fumar y ánimo para mantener esta decisión. El modo explícito también se puede utilizar con argumentos más sutiles y estímulos menos dramáticos. Por ejemplo, los anuncios de Michelin funcionan como porque apelan a a la paternidad responsable y al cuidado de los niños, a la vez que ofrecen razones favorables a la marca. Por ejemplo, muchos neumáticos cuestan menos que los Michelin. Y otro, por ejemplo, ¿por qué lo que llevas sobre tus neumáticos te importa tanto? Y en el modo asociativo se provocan emociones mediante estímulos relacionados solo tangencialmente con el producto. Por ejemplo, un anuncio de McDonald's mostraba un torneo de baloncesto entre Michael Jordan y Larry Bird con un Big Mac como recompensa. No aparece ninguna afirmación explícita sobre la ventaja del producto porque el tema sugerido es más una broma que una argumentación. En este caso, la historia atrae al público y transmite emociones agradables. El objetivo del anuncio es llamar la atención de la audiencia y asociar el nombre de McDonald's con momentos felices. Ese es un ejemplo de modo asociativo. Ventajas de la emoción. La primera es que la emoción, especialmente en modo implícito o asociativo, no despierta las defensas naturales de los espectadores. En segundo lugar, la emoción requiere menos esfuerzo por parte del espectador. La tercera ventaja radica en que los estímulos emocionales suelen resultar más interesantes. En cuarto lugar, los estímulos emocionales son más fáciles de recordar que la evidencia objetiva. Por último, la emoción puede provocar un cambio de conducta más inmediatamente que la lógica. Desventajas de la emoción. En primer lugar, suscitar emociones, sobre todo indirectamente mediante una historia, suele requerir más tiempo que si el mensaje se transmite con argumentos. En segundo lugar, en segundo término, los espectadores pueden involucrarse emocionalmente tanto que pasen por alto el mensaje principal. En tercer lugar, las emociones negativas como el miedo o la tristeza pueden ser tan desagradables que los espectadores eviten los estímulos y el mensaje. Por último, cuando se provocan emociones intensas, la audiencia puede pensar que el anunciante está instrumentalizando esa situación. ¿Cómo funcionan las emociones? Involucración de la audiencia. Cuando el público se involucra en una decisión de compra, está motivado y es capaz de procesar la información pertinente. Según el modelo sobre la evaluación previsible, las argumentaciones son oportunas cuando la audiencia tiene motivación y capacidad para asimilarlas. Atributos del producto. Los atributos del producto pueden dividirse en sensibles y racionales. Los atributos sensibles son los que están basados en gustos más que en razonamientos. Dos o más personas podrían diferir razonablemente respecto a estos atributos. Algunos ejemplos son el sabor, el estilo o el diseño. Estado de ánimo de la audiencia. El estado de ánimo puede definirse como la disposición emocional, transitoria, general y no enfocada hacia ningún objeto o actividad en particular. Métodos para suscitar emociones. En la representación normalmente resulta más interesante y cautivador para el público un anuncio con vivencias reales que otro con rigurosas explicaciones. En efecto, la representación es uno de los métodos más eficaces para suscitar emociones. Una forma de comprender la representación consiste en relacionarla con argumentación, demostración y la historia.
Un ejemplo es el anuncio de bancos de alimentos como argumentación. Sería un anuncio en donde explica un narrador: en países desarrollados como el nuestro sigue habiendo personas que pasan hambre. En la ONG Bancos de Alimentos se recogen comestibles a gran escala, que luego son donados a los centros asistenciales donde cualquiera encuentra comida caliente y gratuita. La demostración sería un anuncio en donde un asistente social muestra cómo se recogen los comestibles en la empresa, cómo son distribuidos hasta los centros asistenciales y en general cómo se desarrolla todo el proceso. Y la historia del anuncio relatada por un narrador que también cuenta las ventajas del producto. Este sería un ejemplo de representación. Humor. El humor puede definirse como una incongruencia que no ofende. El elemento fundamental del humor es la incongruencia entre dos componentes relacionados por el comunicante. La respuesta del espectador primero es de sorpresa, pues la unión de esos componentes es inesperada e inusual. La música, la música es muy variada en función del país, la cultura, la época y el estilo, pero cada tipo de música se compone combinando tres elementos importantes: el tono, el ritmo y la estructura. El tono es la organización de las notas en una pieza musical, el ritmo es la organización temporal de los componentes de la pieza y la estructura es la riqueza cualitativa de la pieza. Esos elementos son importantes porque se ha demostrado que cada uno influye de distinta forma en el estado de ánimo y en las emociones. Utilización de emociones específicas. Los anunciantes suscitan algunas emociones más a menudo que otras, bien intencionadamente como parte de su estrategia, o bien involuntariamente por interés del producto, la realización o la ubicación del anuncio. Vamos a ver primero la irritación. La publicidad actual a menudo provoca irritación entre la audiencia. Una de las causas está en el intrusismo de gran parte de la publicidad actual. Recibimos anuncios por la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, el correo y los demás medios, a menudo sin esperarlos, sin necesitarlos o ni siquiera quererlos. Pero incluso entonces la publicidad no tendría por qué irritar, sino que debería estimular, entretener y deleitar. Otra de las causas es la falta de respeto y sensibilidad hacia las creencias, valores y opiniones de parte del público. Sin embargo, parece más inteligente la publicidad que trata de sumar adhesiones y evitar restar las susceptibilidades abiertas en materias sensibles como la ética, la religión, la política, etcétera. Otro sería la ternura. Aunque la publicidad irritante puede ser eficaz, es una opción arriesgada. Una estrategia más segura consiste en emplear la ternura, pues mejora la respuesta de los anuncios. La ternura, la ternura tiene la misma capacidad llamativa y evocadora que la irritación, pero resulta más persuasiva con la marca y el mensaje. Esto se debe a que la ternura relaja a los espectadores y les sitúa en un estado de ánimo positivo. La ternura puede suscitarse mediante imágenes o historias de amor, de amistad, de protección y de cariño entre personas o animales. Por ejemplo, la campaña de la ONCE, que es la que podemos ver aquí en la presentación, crea un ambiente de ternura simplemente con las fotos. Son 4 anuncios insertados consecutivamente en una publicación que despiertan sentimientos de afecto y que mantienen la intriga hasta que se revela el motivo de la campaña. La ternura también puede suscitarse mediante escenas de paz, tranquilidad y armonía entre la gente, los animales y la naturaleza. Aparte de las relaciones positivas y de la naturaleza, el humor y la música también pueden crear un ambiente de ternura,
para lograr que el anuncio sea persuasivo. En el miedo es una emoción provocada por algunos anuncios actuales, el más habitual en la publicidad de ciertos productos como los que están relacionados con la salud y la seguridad. Por ejemplo, se emplea el miedo en anuncios contra la droga, el alcohol o el tabaco y en campañas de seguridad vial y prevención de enfermedades. Por último, emociones de ennoblecimiento son las que inspiran al público a tomar decisiones difíciles mediante sentimientos como el orgullo, el valor y la dedicación. Estas emociones son estimuladas frecuentemente en la publicidad de algunas profesiones donde aparentemente el sueldo es bajo y la exigencia elevada. Por ejemplo, la enseñanza, el ejército o la medicina. ¿Qué motiva a la gente para elegir estas profesiones? Un factor importante puede ser que la gente sienta vocación por este tipo de trabajo. Otro factor puede ser la satisfacción que produce prestar un servicio, aunque no esté bien remunerado. Parte de la recompensa de estas profesiones es algo intangible, subjetivo y no basado en el dinero. Este es un ejemplo de emociones de ennoblecimiento. Y bueno, ya como conclusión, de manera general, lo que ya expliqué en el video, la emoción es un estado de excitación que se manifiesta en distintos modos y niveles de actividad bioquímica en el cerebro y en el cuerpo. Algunas emociones humanas son el enfado, la jactancia, la excitación, el afecto y la tristeza. La publicidad puede suscitar las emociones humanas para persuadir eficazmente. La emoción en la publicidad persuade de distinta forma que la lógica y presenta varias ventajas. Desde el punto de vista del público, las emociones despiertan más interés, requieren menos esfuerzo, disminuyen las reacciones defensivas y pueden provocar una actuación más rápida y un mejor recuerdo del mensaje. No obstante, las emociones también tienen inconvenientes respecto a la lógica. Por ejemplo, su estimulación lleva más tiempo y puede distraer el mensaje, o las emociones negativas intensas como miedo, culpa, asco y enfado pueden hacer que el espectador rechace los anuncios para evitar el mal trago. Cuando las emociones no están relacionadas con el mensaje, el público puede considerar que éstas han sido instrumentalizadas y no dar respuesta buscada. Las emociones se pueden suscitar principalmente a través de representaciones, historias, demostraciones, humor y música. Quizá el más persuasivo de estos métodos es la representación porque hace que el espectador se involucre de lleno, pero también es el que lleva más tiempo. Y bueno, esto sería todo por el video, cuarto video del servicio social. Muchas gracias a todos por su atención.